la propuesta que hace el delegado de tráfico. Muy breve, ya lo dijimos la otra vez, por favor. No, simplemente, yo no quiero intervenir tanto de esto. Lo que pasa es que alguno de sus concejales, la señora alcalde, me hace intervenir más de una vez. Muy bien, vale. Dice, cruce con la avenida Andalucía. Y la avenida Andalucía es hasta la fuente. Y lo dice aquí, que lo estoy leyendo. Es hasta la fuente, no es hasta el sindicato. Que no existen Perdón. Que todo lo conocemos. Se Bueno, lee si no el quiere... el pliego de condición. Entonces, que a los residentes no se les podía cobrar cuota alguna. Por tanto, con nosotros no va esa historia. En segundo lugar, porque ya dirigimos las propuestas aquí en pleno, ¿para qué las queremos reiterar? En segundo lugar, que lo que se haga más... Yo he escuchado ya muchas veces un argumento que me parece un argumento pobre. Siempre se dice, mire usted, es que en el municipio de no sé qué se hace... Si no hay más intervenciones se va a pasar a votación. Queda bien claro con la inclusión que se le ha hecho al final. Y hay también una costumbre en este ayuntamiento de aquellas personas que no puedan y lo justifican, pues incluso se le está considerando que no lo pague. Aquí podríamos llegar a casos iguales. Si hay personas que justifican que no pueden y realmente es así, pues no hay ningún problema en que esto no lo pagasen. Pero creo que no tenemos que... Antonio, efectivamente, por eso lo digo. Porque antes también lo he consultado, ¿eh? O sea que eso no es ningún inconveniente porque viene siendo algo que se está aplicando cuando realmente se ejercita desde la responsabilidad, no para que aquí se cuele todo el mundo, sino realmente desde la responsabilidad que los ciudadanos deben tener en estos casos de solidaridad con los que menos tienen. Creo que es una propuesta que puede ser válida, en todo caso es un intento de hacer algo que regule de alguna manera el aparcamiento y que no va a llevar a mayor problema, parece. Bueno, si no hay más intervenciones, la pasamos a votación con esto, con todo lo que se ha hablado, incluido lo añadido al final. No eres que ya me añade otra cosa y entonces yo tengo que... ¿Por qué no estamos de acuerdo con los parquímetros? Pero sí, si llega a votar esta noche, sabe que sí, a las personas que no puedan, naturalmente que no les cobren, que costen hasta eso. Voto a favor. Voto en contra respecto al que... Perdón, sí. Vale. ¿Abstenciones? Sí. Pues ahí hay parcelas con usos diferentes, pero que algunas han sido de anteriores titulares, ¿no? Aquí hay dos clases. Hay unas que son de ampliación, es decir, nuevos sitios que antes no se habían aplicado. No, perdóname, Y después hay también otros que han quedado vacantes, es decir, que los anteriores adjudicatarios no les ha interesado, o bien no les ha interesado explotarlos, o bien no los han explotado y se les ha hecho expediente. Señor secretario, en los casos que no había una renuncia expresa y que han tenido anteriores adjudicatarios, se debe entender que se ha instruido el correspondiente expediente y que por tanto se ha procedido de acuerdo con la legislación, ¿cierto? Por supuesto. Eso me imagino que... ¿Cierto? Que conste nada. Bien, ¿más intervenciones? Rafael. Sí, yo quisiera preguntarle al señor delegado de playa referente a los kioscos o chiringuitos de playas que no estaban en la reunión que se ha hecho anteriormente. Si son kioscos, chiringuitos y qué cantidad realmente es la que van ubicados en la playa de la Rada. ¿En la playa de la Rada? En la playa de la Rada, en este primero que mencioné, esta oferta pública, lo que son kioscos, ninguno. Ya tenía una conversación anterior. Este pliego de condiciones lo que recoge ahora mismo es, la playa de la Rada recoge alguna náutica y alguna zona de hamaca. Los chiringuitos, los kioscos ya tenían una conversación anterior, y este pliego de condiciones lo que pretende, Antonio, en línea general es las personas que desde los semidioses no había... Yo no tengo ninguna duda. Lo único que quería... ¿Cómo explicar? Se le ha respondido a la pregunta de Rafael Martino. ¿Puedo votar desde aquí? Sí. Es que voy a sentarme. Vale, pues se vota. Voto a favor.
Estamos con lo del pliego de condiciones para la explotación de lo de las playas. Grupo Mixto, Partido Popular, Partido Popular y Partido Andalucía. Bien, votos en contra. Abstenciones. Pasamos al siguiente puesto. Creo que están todos presentes. En contra, perdón, bajar la mano. En contra ninguno ni abstenciones. Hay ausentes. Y hombre, parece que no es una cosa atípica y tampoco hacer de esto ningún caballo de batalla ni darle más. Yo por mi parte no quisiera hablar mucho de este tema. Se trata de un accidente que en su día pasó con un chaval pequeño que se hirió en un ojo con un alambre de un jardín. Entonces la madre solicitó de que se tuviese en cuenta en el día de mañana de que este niño pudiese tener cualquier tipo de ayuda del ayuntamiento, más bien, o acogerlo en su día cuando tenga la mayoría de edad, de alguna forma, darle un trabajo aquí o algo. Esto, por darle satisfacción a la madre, se hizo una comisión de gobierno, pero esta mujer seguía insistiendo en que fuese un acuerdo plenario. Sé que es algo bastante atípico, ¿no? Y ahí no nos compromete, en principio, hombre, es darle una salida a un caso que se insiste mucho sobre él, pero que tampoco, la verdad digo, no quiero hacer caballo de batalla en esto. Si hay una unanimidad, pues se pasaría simplemente a votación y no hablaríamos más del tema, porque creo que tampoco es algo que le afecta mucho a esta familia en particular, pero que no creo que tampoco deba de ser algo de debate, entiendo yo, ¿no? De debate aquí en este pleno, por el caso tan raro que se da con él. No sé si os parece, si no hay alguna intervención. Si no hay ninguna intervención, pues se podría votar. Si hay alguna explicación más, yo estoy dispuesto a darla. No sé si tendréis conocimiento a través del expediente. Yo digo que es un caso bastante atípico y yo por mi parte no quisiera entrar más en profundidad por la familia y por todo esto. ¿Votos a favor? Paros a dicha cesión. Sí. Juan. Nosotros solicitamos el voto favorable para esto, pero un voto condicionado a la reparación en condiciones de lo que es la travesía y el alumbrado de las zonas oscuras que quedan pendientes desde la zona del nudo de la Alcazaba hasta la zona de Hipersol y desde el Seguer hasta la zona de Guadalajara. O sea, un acuerdo condicionado a eso y a la reparación en condiciones del firme como procede para que el ayuntamiento se haga cargo de la travesía. Sino preguntarle a y en base a qué argumentación, porque si es condicionado simplemente a que lo arreglen, pero lo arreglen cómo y qué inversión va a haber para este proyecto. Ahora mismo hay un proyecto completo con mediana, acerado y una serie de condicionantes para darle el carácter urbano que toda la travesía debe de tener. Entonces ellos, en principio, con respecto a ese presupuesto que ahora mismo hay, se plantea una inversión de 518 millones de pesetas para la reparación del tramo de la autovía en los términos o en los temas que son competencia del propio Ministerio. O sea, ellos en dar carácter urbano, acerado y demás, ellos no pueden entrar porque no son competentes, que son temas municipales, y hay un compromiso de una inversión de 518 millones de pesetas. De todas maneras, hay que adecuar, y para ello ya estamos en contacto con el ingeniero que trabaja con el ayuntamiento, que es Manuel Aldanueva, adecuar el proyecto que nosotros tenemos a las obras en las cuales el Ministerio puede intervenir como tal. Entonces, esa adecuación del proyecto ya está encargada, está en contacto Manuel Aldanueva con el propio Ministerio, con la demarcación de Málaga, para que en esas condiciones
se hagan las obras y en función de la ejecución de las mismas se asuma por parte del ayuntamiento la travesía cuando tenga ya ese carácter. Nuestro voto va a ser no, por una sencilla razón, y es que no nos fiamos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Sencillamente no nos fiamos porque hasta ahora lo que ha hecho en Estepona, a la vista está que no ha cumplido ninguno de los objetivos que el ayuntamiento en su día le marcó y aprobó. No cumplió un proyecto que se aprobó aquí en pleno, que es el de la variante, hizo la variante que el Ministerio de las Públicas quiso y no el que este ayuntamiento aprobó. No votaremos esa propuesta. Yo quisiera hacer una matización porque estamos de nosotros recepcionáramos ya la travesía y después yo lo arreglaré. No es esa la historia. Nosotros lo que decimos, si realiza este proyecto de 500 y pico millones de pesetas, después de que la obra esté contratada y esté con el dinero y toda la historia y que empiecen a hacer la obra, nosotros recepcionaremos la carretera después y adoptaríamos este acuerdo una vez que esto esté bien amarrado. Mientras tanto, no recepcionamos la carretera. O acepta el proyecto o no hay recepción de carretera. Claro, ellos si recepcionan la carretera, pues posiblemente, incluso creyendo que lo haga, pero se harán tiempo y a lo mejor hacen un asfaltado rápido, un leseado y no se ponen 4 bombillas, no. Ustedes hacen el proyecto de 500 y pico millones de pesetas y nosotros después recepcionamos la carretera. ¿Qué no lo hacen? Pues no la recepcionamos. Entonces quiero entender que nosotros no vamos a aprobar aquí la recepción. ¿La recepción? No, la recepción no. El que realiza el proyecto que tiene que realizar y después ya veremos la recepción. El que realiza el proyecto. Efectivamente. Entonces que como el concejal decía que aprobamos la recepción condicionada a, simplemente eso ya no entra. Ya no es lo mismo, ¿no? Olvidamos la recepción. Decimos que con este proyecto tenemos una vez que esto esté amarrado y para adelante, hablaríamos de la recepción en otro pleno. Pero este proyecto tiene que consolidar. Bien, entonces lo que aprobamos esta noche aquí, creo que lo que se va a someter a votación es hacer un proyecto de mejora de la 340 y acondicionar tanto en su asfaltado como en su alumbrado. Eso lo aprobamos aquí. Si eso es así, si esa es la propuesta, nosotros se votaremos sí. Ahora, de recepción, no hablamos de ninguna de las maneras. En el escrito del Ministerio dice, por lo que se interesa el ayuntamiento de acuerdo de la Corporación de Pleno para su conformidad o reparos a dicha excepción. Entonces nosotros le estamos poniendo los reparos. Los reparos son que nosotros en su día recepcionaremos el tramo de la travesía siempre y cuando se realice este proyecto de inversión que en este momento se está casando por parte del ingeniero del ayuntamiento con el del Ministerio y que en principio está cuantificado en 518 millones de pesetas. Eso es lo que es definitivo. No recepcionamos esta noche, está claro, ¿no? Sí, está claro. Se entiende que ese proyecto se traerá luego a pleno para... Bueno, a ver si me entero, después del diálogo ese que habéis mantenido. Es decir, nosotros vamos a aprobar aquí, de una manera condicionada, que se ejecute un proyecto. Y luego posteriormente va a venir aquí a pleno y vamos a aprobar la recepción de esas obras que se supone que ha sido después de ejecutar un proyecto concreto. Ese proyecto concreto se va a elaborar o se está elaborando. Antes de nada, nosotros vamos a tener la posibilidad de pronunciarnos sobre ese proyecto. Bien, ahí lo que tiene el representante de producción independiente especifica, como decíamos antes, y perdón porque antes verdaderamente se está estableciendo un diálogo, si estábamos tratando de informar, pero parece que lo estamos haciendo de manera muy cerrada. Lo que se trata es de que efectivamente hay un proyecto de mayor ambición, ¿no?, de hacer en toda la travesía. Lo que el Ministerio de Obras Públicas dice, pues mire usted, para hacer obras de este tipo, ustedes quieren poner aquí lo que quieran poner aquí en medio, pues un paseo, no sé qué historia. Nosotros hacemos esto, por un valor que ahí es el que establece en este documento, ¿no? Un valor que son 500 millones y pico. Y dice, nosotros le dejamos toda la travesía, se la dejamos toda asfaltada bien, no con una buena capa después de un drenaje bien asfaltado y la iluminación de todos los términos, lo que puede hacer el Ministerio de Obras Públicas. Esto se desglosa de este proyecto mayor, digamos, que tiene Aldea Nueva, se desglosa esta parte que va a asumir carretera, el Ministerio de Obras Públicas. Y es lo que se especifica en las partidas correspondientes que dice ahí, ¿no? Si queréis tener mayor conocimiento, podéis tener el proyecto completo, pero desde luego no nos van a hacer una obra faraónica como pedimos nosotros, sino lo que el Ministerio... Tampoco vamos a permitir que sea un lavado de cara, sino en el sentido de lo que dice
de lo que dice este documento y para mayor abundancia del propio proyecto podéis desprender las partidas correspondientes que se le exige, que es de asfaltado, iluminación, todo eso, en el proyecto de orden. Realmente, el documento ese que dice de la yo no lo tengo, no sé qué dice que van a hacer. El viernes yo estuve en Granada, personalmente estuve en Granada, y estuve entrevistándome con este señor, con Rafael Villar. Y entonces él me dio en mano una copia de un escrito que ellos tenían, que era ese, concretamente. Entonces, no está en el orden del día porque no sé si ha llegado de manera oficial aquí al ayuntamiento o no ese escrito, pero tiene una fecha de salida o no sé qué. Y yo me lo traje en mano, vamos, que no está ahí puesto no por ningún motivo, no hay ningún motivo para El viernes, si tú lo traes el viernes, sí, y la reunión de portavoces para hacer la orden del día del pleno, deberíamos tener conocimiento. Se había enviado por correo al ayuntamiento y yo me traje una fotocopia en mano, ¿no? Porque yo pensaba que de manera oficial, porque suena bien, ¿verdad? Sí, pero 518 millones de pesetas de inversión, ¿no? Es que son muchos kilómetros de carretera, no te da la idea que son el pueblo, que es que llegamos a Guadalajara, ¿eh? No sabemos qué. Bien, Ramón, Yo es un asunto que hubiera merecido la pena pasar por la comisión de urbanismo y tratarlo, no sé. ¿No? Hombre, informarse un poco, porque es que, bueno, yo ahora voy a tener conocimiento de esto, pero claro, lógicamente, muy deprisa, ¿no? Y hay que adoptar, según parece, una decisión. Pero de todas maneras la decisión no compromete tampoco, ¿no? Estamos hablando de una decisión comprometida, ¿no? ¿Verdad? Situándonos en el debate, y yo ruego me perdonéis por la expresión de mis palabras. Ahí hay un escrito del Ministerio, aquí viene un punto dentro del orden del día que dice: escrito de la demarcación de carretera del Estado sobre incoación de expediente para la entrega a este ayuntamiento del tramo de la actual carretera 340, sustituido por la denominada variante Estepona. Esto es lo que se trae aquí, el escrito ese. Bien, el escrito ese dice, entre otras cosas, dice que a principios del año pasado, del año 93, el ayuntamiento de Estepona entregó unos estudios, unos proyectos al Ministerio. Después de múltiples entrevistas entre el ayuntamiento y ellos. A principios del año pasado, que es el año 93. Y ahora vosotros, y ahora aquí, ¿qué es lo que se pretende? De que el resto de la corporación, que ni conoce, ni ha visto, ni se ha llevado a la Comisión de Urbanismo ese proyecto, ese hipotético proyecto que desconocemos todo el mundo, proyecto ese que usted habla, que el ayuntamiento de Estepona le entregó a usted a primero de 1993 y que el resto de la corporación desconocemos, nosotros, si usted acepta ese proyecto, que no sabemos cuál es, nosotros recepcionamos la carretera. ¿Es eso lo que pretendéis? Porque yo, perdón, porque yo entonces le preguntaría a todos los concejales aquí presentes. Lo que dice el Ministerio está muy claro. Dice, a principios del año 93, del año anterior, que es el 93, se entregó un estudio previo de la vía litoral del núcleo urbano de Estepona, redactado por ese ilustrísimo ayuntamiento. Vamos a ver, Juan, tú sabes que yo soy una persona constructiva y lo demuestro con mis acciones. ¿Dónde está ese proyecto, señor secretario del ayuntamiento? Señor secretario, por favor. Aquí lo que se nos está pidiendo a los 21 concejales es que demos el visto bueno a un posible proyecto que se entregó al Ministerio en enero del 93 y que no existe ese proyecto en el orden del día. Pero es que no es el tema, ¿no es? Y no es así. Que pasa lo siguiente. Cuando el Ministerio, nosotros le decimos al Ministerio de Obras Públicas, nosotros no aceptamos esta travesía mientras que usted no le haga el asfaltado completo, no un leseado por encima, el asfaltado, el drenaje, el asfaltado, y la ilumine entera, la ilumine todos los trozos que están en oscuridad, que la ilumine como el resto de la travesía. Y eso es lo que se le pide. Ahora, no darle más vuelta a la historia, que no hay ningún proyecto, eso es lo que se le pide. Eso es estupendo. Y eso vale realizarlo 552 millones de pesetas, nada más. Un asfaltado, no un leseado, un asfaltado en profundidad bien hecho, con una buena capa y con un drenaje en condiciones y que esté todo iluminado. Y entonces la aceptamos nosotros. Eso es todo. Estupendo. Yo le voy a leer el párrafo. Aquí se trae un escrito, que aprobemos este escrito.
Y este escrito dice... No, yo no estoy diciendo eso. Perdón, aquí dice escrito de la demarcación de carretera del Estado. No, pero entonces, perdona un momento, Juan. No, si es un segundo, Juan, perdona que estoy en el uso de la palabra. Mira, y dice ese escrito al que hace referencia el punto número 14 del orden del día. Dice, no obstante lo anterior, como bien conoce ese ayuntamiento, a través de las múltiples reuniones mantenidas con ustedes desde prácticamente el inicio de la construcción de la autovía variante de Estepona, hoy en servicio, existe la posibilidad del cambio de titularidad de la citada travesía con todas las ventajas que ello representará para ese ayuntamiento, como es el caso objeto de este escrito. Concretamente, y al amparo de esas múltiples conversaciones a principios del pasado año, se entregó a esta demarcación un estudio previo de la vía litoral del núcleo urbano de Estepona, redactado por ese ayuntamiento y que pormenorizaba la cuestión a tratar del cambio de titularidad. Entonces yo lo que pregunto, como estamos tratando de esto, ¿dónde está ese estudio previo? ¿Por qué no está ahí? ¿Cómo vamos a adoptar? Perdón, si es que es una cuestión evidente. Si este ayuntamiento ha hecho un estudio previo del tratamiento de la vía de la travesía urbana, ¿por qué ustedes no se lo habéis presentado a la corporación? ¿Por qué no está en el orden del día? ¿Por qué no se ha llevado a la Comisión de Urbanismo? La Comisión de Gobierno, competente para ello, en su día acordó encargarle un proyecto al ingeniero que para el Ayuntamiento trabaja, don Manuel Aldeanueva, para el tratamiento como travesía urbana de a lo que nos estamos refiriendo, de nudo a nudo. Primero. Segundo, ese proyecto que está recogido, que está aprobado por la Comisión de Gobierno, órgano competente para ello, está recogido, me permite, está recogido en la documentación de plan general, y en el plan general viene recogido de punta a rabo ese proyecto que tiene el voto favorable de este pleno municipal en el tratamiento de la travesía, tiene y viene recogido y tiene el tratamiento y viene recogido en el pleno de aprobación provisional del documento de plan general con su voto favorable. De todas maneras, y no me parece que sea un proceder mal tratar de conseguir del Ministerio de Obras Públicas que en nuestro municipio invierta cuanto más cantidades posible, mejor. Entonces nosotros en su día tramitamos y llevamos este proyecto no solamente al jefe de la demarcación de carretera de Andalucía Oriental, Rafael Villar, en su despacho de Granada, sino al director general de carretera en Madrid, lo llevamos y tal. Entonces llevamos discutiendo, y es verdad que hemos tenido reuniones tratando de conseguir pues ese tratamiento de vía urbana, tratando de comprometer al Ministerio pues en una cantidad de partidas importante. Entonces, en la última toma de contacto que ha sido esta semana pasada en Granada, donde estuvo presente el alcalde de Estepona, donde estuvo presente el concejal delegado de infraestructura, en mano nos trajimos ese escrito de compromiso en el cual ellos, por definición de ley o porque sus competencias no la pueden exceder a más de lo que pueden y solamente pueden intervenir en determinados temas como asfaltado, iluminación y todo lo demás, hay un escrito de compromiso en el cual ellos, hasta, según el proyecto que nosotros tenemos, hasta una inversión de 518 millones de pesetas, ellos se comprometen. Y de lo que se trata en el pleno, es que nosotros condicionemos el acuerdo de la adopción, o de la recepción de la travesía, a que se elabore el proyecto y el proyecto de adaptación entre el Ministerio y el ingeniero nuestro, y posteriormente, si eso es así, el ayuntamiento y la obra es favorable para nosotros, se recepcione completamente. ¿Podemos ver ese proyecto nosotros? No hay absolutamente ningún problema. ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar una cosa que no existe? Perdón un momento, vamos a ver si vamos a ver. No estoy dispuesto a que esto se eternice toda la noche porque hay una cosa concreta. Perdón un momento, va a tener uso de la palabra todo el que la pide. Aquí no se le dé más vuelta a la cosa. Aquí lo que se aprueba ahora es que si nosotros antes de recepcionar la travesía de Estepona nos la tiene que dar en unas condiciones de asfaltado total de la misma y de iluminación de ella. Punto. Aquí no se está hablando de aprobar ningún proyecto ni de desaprobar ningún proyecto. Este ayuntamiento puede tener proyectos múltiples con referencia a esto o cualquier otra cosa, pero una competencia que este ayuntamiento no le va a exigir al Ministerio de Obras Públicas. Le vamos a exigir en este caso, y es lo que traemos a aprobar, que nosotros recepcionaremos en su día esta obra cuando la falten al completo, desde un nudo al otro nudo,
y en buenas condiciones y cuando la ilumine en su totalidad. Punto. Al margen de ningún proyecto. Eso es lo que pedimos. Y es lo que esto no se trataríamos de que se aprobase aquí para que en su día, cuando se haga esto en estas condiciones, nosotros recibiremos estas obras. Porque lo que le podemos pedir al Ministerio es asfáltelo usted entero y ponga usted todas las luces. ¿Y qué más puede poner el Ministerio? No puede, y nos pone usted flores en las esquinas, no. Todo lo que le podemos pedir. Y después de esto, nosotros vendrá a este pleno, si no la ha hecho, lo recibimos esta obra, y si no, pues la travesía sigue siendo de ellos. No le demos más vueltas, esa es la historia. Yo le comprendo a usted, señor alcalde, en que usted lo que quiere decir que si después ha hecho esas obras y nos parece bien, pues que entonces nosotros las aprobaremos en este pleno. Pero lo que nosotros queremos saber es qué obra tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por favor, el asfaltado de toda la travesía y la iluminación. Punto. Punto. Eso es todo. Y se ha dicho más de 4 veces ya o 5. Bueno, entonces, perdón, una cosa al secretario nada. 18 millones de pesetas. En este punto del día pueden contar con mi voto favorable. No obstante, si vosotros me lo permitís, quisiera hacer una proposición, y es la siguiente: de que ya que se trata de esta cantidad de millones, que este ayuntamiento pida un proyecto que sea digno de la entrada de nuestro pueblo, y a ser posible que el Ministerio pagase por certificaciones hasta la cantidad de 518 millones, y a partir de ahí que este ayuntamiento pague lo que tenga que pagar para que se haga una entrada en condiciones y no una pequeña, no sé si chapuza o no sé, pero posiblemente a continuación nosotros tendríamos que estar rectificando obras. No obstante, mi voto es favorable a este proyecto. Que venga el proyecto. Bueno, mi voto es favorable tal como lo plantea el equipo de gobierno. Yo hago esta proposición que se pueda incluir, que se haga un proyecto, si hay que pagar 400 millones más, que se pague, pero que quede ya hecho y así no tenemos que volver a rectificar una obra que anteriormente se haya hecho. Y nosotros también con Rafael Montesino. Que se haga un proyecto. Yo quisiera decir que nosotros sí es cierto que hicimos un estudio previo, hicimos un estudio de la vía litoral que está contemplada en todas las revistas, en todas las publicaciones que está hecho del plan general. Un estudio previo de todo lo que es la vía litoral, que es lo que era la antigua carretera. ¿Qué es lo que aprobamos aquí? Que ese estudio previo nosotros lo hicimos con arreglo para condicionar al plan general. Ese estudio previo, nosotros es cierto lo que dice el Ministerio, que hemos tenido multitud de reuniones con ellos para tratar de conseguir, mientras mayor financiación para la propia travesía urbana, mucho mejor, ¿no? Hemos estado en negociaciones y hemos llegado a estas conclusiones de 518 millones de pesetas, la cual ya nos parece una cantidad bastante digna, una buena negociación. 518 millones de pesetas, por lo menos nosotros lo consideramos una muy buena negociación, como bien dice, que estamos discutiendo desde que se inició la autovía. Y es cierto que nosotros hemos encargado unos proyectos al ingeniero que hizo ese estudio de la vía litoral, de la travesía urbana, le hemos encargado unos proyectos para condicionar estas cantidades, más una cierta aportación municipal, que podría rondar los 100, 120, una consideración más o menos, que todavía no tiene una cantidad exacta, pero vamos, que podría rondar en esos términos, 150, para que acondicione todas estas partidas que el Ministerio nos otorga, como él ha firmado, 348 millones de pesetas, se comprometen a ello. Obras complementarias, 17 millones de pesetas. Ya sabemos que en obras complementarias se comprometen a 17, nosotros aportaremos una pequeña cantidad también. En drenaje, ellos se comprometen a 30 millones de pesetas. El estudio inicial contemplaba 40 millones, 44 millones. Todo de acuerdo con el estudio que nosotros presentamos, que es el estudio que está en todos los documentos y en todas las revistas que están en su pública. Bueno, en alumbrado público, 90 millones de pesetas. Se comprometen en el. Y en señalizaciones, todas las señalizaciones de toda la travesía, 17 millones de pesos. Por parte del concejal Juan Mena, como por parte de Francisco Benito, se ha dicho que el proyecto o el estudio previo que han remitido a Obras Públicas, a la Dirección General de Carreteras, que estaba contemplado en el Plan General de la Ciudad Urbana. Yo quiero entender que lo que está contemplado en el Plan General de la Ciudad Urbana son las normas constructivas
En todo caso, la delimitación de la vía urbana, de la parte litoral, etcétera, pero no el estudio previo en sí, evidentemente. Bien, o sea, que no confundamos, lo que quiero decir es que no confundamos un estudio previo, un proyecto, con lo que el plan general habla y explica al respecto. Bien, eso por una parte. Por otro lado, hombre, yo creo que gran parte de las intervenciones que se han tenido aquí son bastante lógicas, ¿no?, por parte de la oposición. En primer lugar, porque lo que se está pidiendo es concreción. No se le puede pedir a la corporación que dé ningún cheque en blanco, porque es muy fácil decir que el Ministerio se gaste 348 millones de pesetas en afirmado, ¿no? Pero, ¿quién controla eso? ¿Quién controla eso? ¿Con qué? Déjeme terminar. ¿Quién controla eso? Dice el señor concejal, nosotros. Un poco ingenuo, ¿no? Es decir, no, nosotros, digo. Diga lo que tenga que decir. No, nosotros. Diga lo que tenga que decir. Señor Castro, déjeme. Nosotros contestaremos lo que tenemos que contestar, pero no diga y conteste al mismo tiempo. Si no se me interrumpiese, no contestaría al respecto. Son ustedes los que no tienen hay la culpa de interrupción. las interrupciones. ¿Me dejan terminar? Termine. Bien. Pues a ver, quiero decir que la respuesta del concejal es un poco ingenua. Es decir, nosotros. Ya sé que se está refiriendo a los técnicos, pero ni siquiera los técnicos podrán controlar en la medida que haya pues un convenio firmado de características técnicas. ¿De qué grosor estamos hablando? ¿De qué aglomerado? Entrando en este tema, yo quiero concretar qué es lo que se va a votar por nuestra parte, porque está bien claro desde el principio para que quiera entenderlo. Aquí no se está hablando de aprobar ningún proyecto concreto ni nada. Estamos diciéndole a carretera, el drenaje, la iluminación, todo lo que hemos dicho, por un valor al menos de 518 millones de pesetas. Y otra cosa es que nosotros queramos complementar esta cuestión con un proyecto que el ayuntamiento presente. Y naturalmente, ese proyecto pues tendrá que estar en el conocimiento de la corporación y podemos complementarlo con este proyecto, como lo decía anteriormente Rafael Montesino. Eso no podemos exigírselo a carretera porque eso sería un proyecto municipal que nosotros valoraríamos, veríamos y lo pondríamos en ejecución según lo que nosotros veamos capaces de que podíamos afrontar. Pero lo que se aprueba aquí ahora concretamente sería lo que se establece aquí y naturalmente esto tendría un seguimiento técnico para el cumplimiento de que cuando se habla de drenaje, de asfaltado y de iluminación sea lo que los técnicos nuestros que esté al frente de esto puedan llevar un control de la obra que se está realizando. Y en el caso de cuando esté realizada y esté comprometida para realizar, podamos aceptar ya la recepción de esta carretera. Una vez que esta obra sepamos que es algo que está consolidado y que podemos aceptarlo. Esta es la parte de la votación y después no la voy a explicar más, por no abundar más en el tiempo, que vamos a pasar, porque son las 12 menos 20 y nos quedan además muchos asuntos, ¿eh? Salvador, ¿no? Si realmente un informe técnico que diga, evidentemente, mire usted, con los 518 millones de pesetas que dice el Ministerio y todo esto, la carretera va a quedar en óptimas condiciones o por lo menos en unas condiciones razonables. Nada de esto sabemos nosotros aquí porque esto es una propuesta únicamente de marcación de costes. Ahora bien, como usted ha dicho antes que nosotros no aprobamos aquí la recepción de la carretera, que conste en acta eso, que no aprobamos la recepción de la carretera, nosotros sí vamos a votar que sí y el día de la recepción ya veremos cómo lo han dejado o no y por lo tanto ya no pronunciaremos en su momento. Pero la verdad es que me gustaría llamar la atención en este caso al concejal de urbanismo de traer un caso de este tipo tan importante como es, porque hay que pensar que es la calle se va a convertir en la calle más importante de la ciudad. La Terraza, Monterroso son las calles más importantes. Traerlo de esta manera precipitada, sin una debida información de todos los grupos políticos. Por lo tanto, nosotros sí que, si la propuesta es en ese sentido de que hoy no recepcionamos nada, sino simplemente de que se ejecuten unas obras, luego una vez ejecutadas ya no. Siempre que este pleno sea quien firme el convenio que materialice todo ese tipo de obras y supeditado también a la solución del punto de Guadalbón y la mejora de los llanos. Punto. Sí, nosotros queremos entender, el Grupo Independiente, del Ministerio, de todas las obras que se dicen o que dicen y que procederemos
¿Está tomando usted hasta nota, señor secretario? Pues entonces, queremos entender al grupo independiente. Queremos entender el grupo independiente de que si votamos que sí, estamos votando que sí a la realización de las obras por parte del Ministerio por un valor de 500 y pico millones de pesetas, y que una vez efectuadas esas obras, si nuestros técnicos correspondientes dicen que la carretera está en perfectas condiciones para que podamos recepcionarla, que lo haríamos en el Pleno. Entonces, en ese sentido, nosotros votamos que sí. Perfecto, es lo que hemos intentado, después de muchas vueltas, lo que hemos intentado es transmitir a ustedes. Sí, pero De la propuesta esta mañana. Salvo Izquierda Unida y PP. Bien, baja la mano con votos en contra, abstenciones. 2, 3. Votos a favor de la propuesta con los matices que hace Izquierda Unida. 3. Votos en contra. 4, son 4. 4. Solución independiente también. 4 y 3, 7. Votos en contra, sí, a favor. Votos en contra. A favor 7. No, a favor 4. Izquierda Unida, Solución Independiente y Partido Popular. Votos en contra. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Mixto, CDS y Partido Andalucista. ¿Quién quiere decir? Marzo del 94, fue una propuesta que venía en redundancia de la reunión que tuvimos en la alcaldía, una comisión de parados del pueblo de Estepona, en la que se acordó entonces el que todos los parados de Estepona y todas las personas que cobrasen menos del salario mínimo interprofesional tuviesen una bonificación del 90%. También se acordó en la alcaldía el que aquellas personas que cobrasen menos del salario mínimo interprofesional, que tuviesen una exención en el pago de las tasas e impuestos fuera del recibo de basura de un año, y que con respecto al resto de los impuestos también tuviesen la bonificación. Lo que se acordó y lo que se planteó por parte del portavoz del Grupo Independiente en la Comisión de Hacienda fue un poco sintetizar y aunar lo que marca las disposiciones dentro de las bonificaciones en materia de agua, y entonces quedó recogida de la siguiente manera: que se bonificara con el 100% a todos los jubilados, pensionistas, parados, o sea, en definitiva, a todo el mundo que cobrase menos del salario mínimo interprofesional y que no tuviese naturalmente ingreso por otros conceptos, incluyendo a miembros de la unidad familiar, y que todas aquellas personas que pudieran justificarlo obtuviesen la exención del 90%, del 100%, tanto en el recibo del agua como en el recibo de basura. Después de un debate que tuvimos, se aunaron las posturas, porque se decía que cómo podían justificar, o si debían de justificar, todas aquellas personas que cobraban menos del salario mínimo interprofesional al ayuntamiento, y se quedó con que, tal y como lo exige la Junta de Andalucía en todas las subvenciones que da, que todas aquellas personas que cobren menos del salario mínimo interprofesional, tanto marido como mujer, naturalmente, y lo acunsilló el portavoz del partido de los andalucistas, entonces, mediante esa justificación, todas las personas podían obtener esa subvención. El portavoz del PSOE matizó, pero creo que está mal expresado aquí en la comisión,
que todo aquel que no tenga vivienda propia, y no fue así. Pero claro, el que tenga la vivienda propia naturalmente tiene la misma exención. Quería decir, y creo que fue así, de que en la reglamentación, en la ordenanza nuestra, se dice de que todo aquello que no tengan otros bienes, y estuvimos en un debate diciendo, bueno, si hay una persona que tiene, un pensionista, que tiene un campito, que eso no le deja para nada, eso es lo que le cuesta dinero, o tiene una casa vieja, que naturalmente esa persona tenía también derecho, o el parado que tuviese otra cosa distinta a la vivienda en propiedad, pero que si tenía otra vivienda que estuviese arrendada, que naturalmente ese arrendamiento le contaba, y si el producto del arrendamiento con cobrar el mínimo interprofesional subía de esa cantidad, que ese no tendría derecho. O sea, en definitiva la propuesta es la siguiente, de que a todas aquellas personas que demuestren documentalmente que cobran menos del salario mínimo interprofesional por todos los conceptos, alquileres, arrendamiento, etcétera, etcétera, que se les bonifique a aquellas personas que lo demuestren documentalmente, se les bonifique con el 100%, tanto del importe del recibo de basura como del recibo del agua, naturalmente de la vivienda que habitan, no de otras. Y además yo creo que persiste el compromiso que tuvimos en la alcaldía referente a que también con el resto de las tasas e impuestos a las personas que cobran y tienen cargas familiares menos del salario mínimo interprofesional, hombre, que le demos ese año de exención, solamente a la que tienen cargas familiares y que solamente le entran menos del salario mínimo interprofesional. Me refiero ya al impuesto de circulación y a otras pequeñas tasas que pudieran pagar y que no pueden por los momentos que están pasando. Al final yo quiero decir que al final se habló también de todas aquellas personas que con otros impuestos encontrasen dificultad para poder pagarlo, pues había que ver una a una cuáles eran las condiciones que tenía y en todo caso pues fraccionar o ver qué posibilidades se le da en ese sentido, ¿no? Qué posibilidades se le puede dar para que incluso pueda tener un tiempo que no lo pague, pero verlo uno a uno, no habla aquí en general, sino que en todo caso podíamos llegar a la fracción de la cantidad que tenía que pagar, ¿no? Como una solución primera, y en caso de que incluso así, pues estudiaríamos otra fórmula, ¿eh? Ese es el matiz que yo solamente, y estoy de acuerdo en todo lo que anteriormente se ha expresado. Y es que esto es un tema que como es lógico, todos tratamos con el máximo delicadeza y en el fondo nos fastidia que esto se produzca, que lo que quisiéramos que todo el mundo estuviera trabajando no estuviera esto. Sobre respecto a lo que se habló en la comisión, pero concretamente al tema de la basura y del agua, no de los impuestos, como aquí se había dicho, del impuesto de circulación, no de los impuestos. Hay un momento que matiza aquí y por eso lo he matizado. Se habló efectivamente también de los impuestos, en el sentido del que yo he estado hablando, en el sentido de decir que se puede fraccionar y estudiar caso a caso. Punto, olvidemos esta historia y vayamos a... Hasta ahora lo está sujeto para sí. Pero vamos, aquí lo que se habló y lo que se habla de aquí es de agua y basura, concretamente, que son tasas, no son impuestos, como los miembros de corporaciones ya saben. Entonces la basura en el artículo 5, ya cuando aprobamos la licencia fiscal, ya en el artículo 5, como he dicho, ya se hablaba de eso y consta que constarán de beneficiarios los contribuyentes que estén inscritos al padrón de beneficencia o tengan un ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional y no dispongan de otros bienes inmuebles distintos que residan. Y esto habla respecto a todas las tasas, casi todas, alcantarillado, basura y tasas. Todas las tasas, eso que ya existía. Entonces, lo donde no existe, porque hay un contrato, una empresa, es en el tema del agua. En el tema del agua también el grupo estamos de acuerdo en que las personas que están en el paro y cobren menos que el salario mínimo interprofesional, con todas las medidas, aparte de las que tú has dicho, se tomen, porque ya sabemos que un parado hoy está en el paro, mañana está trabajando, o viceversa, que está trabajando y mañana está en el paro. Pero si no ha cobrado durante el año anterior nada, pues ya lo tiene explicado. Entonces, en fin, aparte de eso, que se tomen una serie de medidas para que verdaderamente se beneficie de este tema de la exención del agua con las personas que en realidad son los que están en el paro. Entonces, se pone, aparte de lo que tú has dicho, pues en fin, igual te había repetido otra vez lo mismo, pero vamos, certificación del INE de desempleo que certifica el parado, la fecha de situación, certificado del INE si cobra o no pensión de la Seguridad Social,
o de otras administraciones, y declaración jurada de cada uno que no recibe ningún tipo de ayuda y pensiones de cada uno de los miembros de la familia, de todos los miembros de la unidad familiar. Y aparte de eso, lo mismo que te he dicho, un certificado del INS donde conste que este señor está en paro cada 3 meses para llevar un control de Había una matización, hombre, que quería, que se me ha olvidado antes. Es que resulta de que, como todos sabemos, como no es obligatorio el contador de agua en las viviendas, hay multitud de barriadas que tienen bloques enteros. Entonces, al no tener contador, pues la persona, se puede dar el caso que haya parado, que tengan derecho a esa bonificación y que no pueda traer un recibo unitario, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir, que se irá en una fórmula, digamos, exactamente, fraccionada, como ha dicho Lecanes, para que mediante esa persona, un certificado de la comunidad y fotocopia del recibo de lo que ha pagado la comunidad, que se le bonifique la cantidad. Si son 32 viviendas, pues una 32ª parte de ese recibo. La gestión va muy bien intencionada. No obstante, creo que no es la solución a tantos parados y paradas como tenemos en nuestro municipio. Voy a apoyar esta moción, pero quiero hacer una proposición a esa corporación, y es la siguiente. En cuanto a los pensionistas, me parece estupendamente, fabulosamente, que se le haga el descuento que haya que hacerle. A las demás personas que están parados no es la solución. Para no extenderme demasiado, creo y propongo a este equipo de gobierno que haga las gestiones pertinentes, no con 40, 50, 100 o 200 millones, que haga las gestiones necesarias de 250 a 300 y que se le dé trabajo a estas personas, que de esa forma podrían pagar perfectamente los atributos que tiene con este ayuntamiento. De la otra forma es, ¿cómo se puede decir? Pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos muchísimas cosas que hacer en nuestro municipio, y perfectamente podríamos empezar por el paseo marítimo, por las calles, muchas calles de nuestro municipio que parecen un queso gruyère, pintar. En definitiva, creo que con este dinero, haciendo las gestiones ya, para emplear a estos esteponeros y esteponeras, para que empiecen ya. Y esta es mi proposición. Si se acepta, muy bien; si no, yo apoyaré perfectamente la proposición que hace usted, señor Modelo. Hombre, la intención, yo creo que toda la corporación esta y cualquier otra corporación que se precie, pues estaría en acabar definitivamente con el desempleo. Porque de decir es bastante fácil, de llevar a la práctica es más difícil. Y estamos hablando de una moción concreta que después pasaremos posiblemente a otra, donde se pueda ver otra medida. Estamos hablando de esta concreta, y todos los que estamos o podamos estar de acuerdo, todos los que podamos estar de acuerdo con ella, sabemos que esto no es una solución, sabemos que esta es una forma parcial, muy parcial, de no agravar más esta situación, no obligándolo, ¿no?, a que tenga que pagar algo que no tienen posibilidad de pagarlo, y sabemos lo que estamos haciendo. O sea que en este punto concreto no se puede llegar a más, porque estamos hablando de esto nada más. ¿Otras posibles soluciones? Bueno, pues otras posibles soluciones se verán también, pero en esta concreta me parece que ya es positivo el que adoptemos en este punto concreto adoptemos esta solución. Salvador. Sí, nosotros decir que estamos absolutamente de acuerdo con la moción, ya que este punto 15 dice que están de acuerdo absolutamente todos los grupos políticos, pero hacer constar también de que el día 10 de marzo del 24 los grupos políticos presentes en la Comisión de Hacienda y que estaban de acuerdo era el PSOE, el CDS, Izquierda Unida, Solución Independiente y el único partido andalucista en esta corporación. Por lo tanto, ustedes dicen moción de todos los grupos políticos, yo entendía que algunos se le quedaban excluidos, pero ya se ha expresado su voluntad, y yo naturalmente tengo que decir que sí lo vamos a votar. Antonio. Sí, son dos asuntos diferentes. Un asunto es la exención del pago de diversos impuestos y tasas que aquí se han dicho
por parte de los parados y por parte de los pensionistas es una cosa, y otra cosa es la creación de empleo para esos trabajadores, no en el caso de los pensionistas, pero sí a los parados de larga duración. En consecuencia, como existen otras propuestas presentadas por grupos políticos en relación con este tema, cuando lleguemos a asuntos urgentes, creo que se va a poder tratar este asunto y nos podremos pronunciar al respecto. Decir solo que Izquierda Unida, como ya se sabe, pues no solamente apoya este tema, sino que apoyará toda iniciativa, sea suya, el grupo político de Izquierda Unida o cualquier otra, que vaya en la dirección de apoyar pues, a los sectores que en Estepona y en el resto del país están sufriendo especialmente el peso de la crisis. Y por tanto, tal como lo hemos hecho en la Comisión de Hacienda que se trató el otro día, como en las reuniones que hemos tenido en la Casa Sindical con los compañeros trabajadores parados de Estepona, prestamos el apoyo a esta propuesta, además de otras más que en asuntos urgentes tendremos la oportunidad de estudiar esta noche y debatir. De esa avenida de entrada al polígono industrial, desde la avenida Andalucía hasta el enlace posterior de River, y recogiendo la voluntad manifestada en plenos anteriores de darle a la zona del polígono industrial el nombre de José Martín Méndez, el Partido Andalucista y el Partido Socialista proponemos a los restos de los miembros de la corporación, y no tenemos ningún problema en que sea, si es la voluntad del resto de los grupos, suscribir esta misma moción, de que se le ponga el nombre de la avenida José Martín Méndez, que fue la persona que inició el tema del polígono industrial. Salvador, sí, ya una calle importante para dar el nombre de José Martín Méndez. Naturalmente el PA y el Partido Socialista deciden que sea esta calle, nosotros realmente lo vamos a apoyar porque ya aquella vez decidimos apoyarlo y estamos de acuerdo con eso. Más intervenciones. Sí, el grupo independiente se va a pronunciar a favor, toda vez que la persona de Martín Méndez fue el promotor de lo que hoy es el polígono industrial de Estepona. Creemos que verdaderamente se lo merece. Bien. Un momento que no veo el resto de... Antonio. Muy alcalde que fue, por lo menos en nuestra opinión, José Martín Méndez, afirmación que además hicimos en otras épocas, donde el resto de, o una parte importante de la ciudadanía, es posible que no estuviese de acuerdo. Pues bien, por todas esas razones estamos de acuerdo en que el acceso al polígono industrial se le ponga el nombre del que fue alcalde de esta ciudad, José Martín Méndez. ¿Más intervenciones? ¿Hay más intervenciones? Yo también quiero decir que, al igual que se han expresado otros portavoces de grupos políticos, José Martín Méndez ha dejado un grato recuerdo pues, del pueblo de Estepona, porque, como han dicho otros portavoces también, fue el promotor de toda aquella zona y del polígono, ¿no? Y en esta corporación pues dejó sentados las bases de hombres de bien y de un buen alcalde que se recuerda, y que por consiguiente esta corporación de ahora no puede hacer menos que darle el nombre de José Martín Méndez a esta avenida, porque no estamos haciendo otra cosa que cumplir con nuestra obligación. Con nuestra obligación digo porque lo mismo que ha expresado el portavoz de Izquierda Unida, tengo también la sensación de que se comparte por todo el pueblo de Estepona en la actualidad, y porque también fue amigo de mi familia y amigo personal. Y lo puedo decir a boca llena, José Martín Méndez debe tener el respeto que se le está dando esta noche aquí y ese apoyo a esta avenida que se va a hacer en la avenida
José Martín Méndez, Vito, que es la que nos lleva al polígono industrial que fue en su tiempo cuando salió adelante. Creo que es lo mismo que se merece este hombre, que hizo por el pueblo pues todo lo que pudo en tiempos muy difíciles. Se entiende que está aprobada por unanimidad y con el asentimiento de toda la corporación presente. No sé. Quería simplemente que la señalización que sea de la calle, o sea, el nombre cuando de la calle, sea ambas manos y sea realmente una cosa lo suficientemente digna que creo que ya habéis pensado. Sí, incluso, vamos, estamos casi un poco fuera, ya está agotado y todo, pero no sé si habrá que hacer en los márgenes, hacer algo y con ambas manos digo porque unos azulejos o algo y puesto. Bien, de acuerdo. Creo que muy bien, yo creo que hay que hacerlo. De acuerdo, pasamos al punto siguiente. Y entonces aquí se regula la concesión de ayuda a las corporaciones locales para la financiación de actuaciones en materia relacionadas con las competencias de la Consejería. Hay una serie de apartados que se establece en esta orden que son fundamentales. Los enumero en la moción y son los siguientes: proyectos tendentes a la intervención en los procesos urbanísticos, proyectos de redacción de planeamiento, proyectos de redacción de planeamiento de centros históricos, actos de fomento de participación pública de planeamiento, proyectos de apoyo y asistencia técnica a los municipios en materia de urbanismo, establecimiento o mejora de paradas terminales o estacionamiento de vehículos, de los transportes públicos de viajeros o mercancías por carretera, obras hidráulicas de interés general. Como vemos, pues se trata de una serie de ayudas para estas distintas posibilidades que desde luego a nuestro municipio, a nuestro ayuntamiento, pues le vendría muy bien acogerse. Presentamos la moción y además añadimos un escrito dirigido al alcalde en el que se aclaraba que no estando previsto, porque esto se presentó el 4 de marzo de este mes, que no estando previsto ni convocado pleno alguno en fecha cercana y finalizando el plazo el día 15 de este mes que finalizó, pues instábamos a que el alcalde, mediante decreto, se acogiera a estas subvenciones. Bien, las subvenciones son, como he enumerado anteriormente, para asuntos de gran interés para el municipio, y yo creo que basta ya, la hora es muy avanzada y no cabe hacer ninguna, creo yo, extenderse demasiado. Simplemente pues que hay que leerse los boletines y convocar plenos con mayor regularidad como moraleja, porque está un poco feo que tenga que ser un concejal de la oposición el que se los lea y tenga que salvar, digamos, el honor del gobierno en este tema. Nada más. Del Partido Popular, agradecerle porque en ella no se ve nada más que buena intención a la hora de presentarlo, y comentar que nosotros el documento de plan general lo tenemos subvencionado con cargo a una de esas partidas, por un lado, y por otro lado decirle que con fecha 15 de marzo, registro de entrada en la Junta de Andalucía, hay una memoria explicativa y una solicitud de ayuda en base a el BOJA número 18 de 15 de febrero de 1994. Este avance de estudio para el desarrollo de embovedado y tratamiento de márgenes en los arroyos de los ríos está hecho por decreto de alcaldía, solicitud de alcaldía pendiente de la ratificación de este pleno, que ahora vamos a proponer aquí su ratificación. Ya digo que tiene registro de entrada el 15 de marzo, justo el último día, o sea, dentro de plazo, y que en principio la globalidad de los arroyos que se plantean su embovedado y subvención como tal por parte de la Junta de Andalucía son el embovedado del arroyo del Piojo, embovedado del arroyo del Meronal, río Monterroso, arroyo Juan Benítez, Calanchilla, Calancha y río La Cala. Todo esto parcialmente con su proyecto adjunto y su memoria explicativa, por un importe de 1.092.150.000 pesetas. En definitiva, son
se plantean unos de manera más urgentes que otros, dadas las características de cada uno de los mismos, y se hace presupuesto de cada uno de los tramos, se enumera y se hace hecho por los servicios municipales. Van con su leyenda y con los planos correspondientes. Vamos a estar presentados en forma y bueno, pues aprovechando la moción, aprovechando lo que se ha hecho, aprovechando lo que se ha presentado y estando dentro del orden del día, yo pido su ratificación por el Pleno. Si quieren, y dado que los plazos no son todos ágiles que deben de ser, porque con el tema de los plenos, vamos, simplemente solicitar subvención por valor de 1.022 millones de pesetas por todos estos arroyos, que son tramos. Ya sería entrar un poco más en el específico detalle de los metros, de los importes, metro lineal y tal, y lo que cada uno se pretende. De todas maneras, si los portavoces lo desean, y lo digo que se presentó el 15 de marzo, se trasladará una copia de este documento a cada uno de los portavoces. Aquí esta moción, yo creo que con la buena intención de que la aprobemos todos, esos proyectos no tenemos conocimiento de ninguno de ellos. Mi sorpresa es que nada más que... Y la verdad es que le iba a echar la bronca al alcalde, porque bien que él había hecho la valoración de lo que vale un metro de arroyo del Pío, etcétera, etcétera, pero veo que los proyectos están ahí. Y cuál es la sorpresa es que nosotros no tenemos conocimiento de que esos proyectos existen y por lo tanto de esa valoración. A mí me gustaría que si es de urgencia esto se hiciera, pero que no obstante la próxima comisión de urbanismo se llevara esos proyectos para que se analizaran, junto con un proyecto de que el 10 del 11 del 92 la comisión de portavoces, el presidente alcalde de Flores le aconsejó y le dijo al concejal delegado de urbanismo, y así me lo prometió, que un proyecto que hay del Alto Padrón, de hacer una pequeña represa para recoger agua del Padrón, de que lo llevara a la Comisión de Urbanismo, y esto fue el 10 de 11 del 92, y todavía el señor Vena no lo ha llevado. Yo le ruego, por favor, que lo lleve a la Comisión de Urbanismo, porque creo que ya ha llovido mucho desde entonces. Pues está bien que lo bronquee. Si el alcalde dice que seré los Boja, o si no él, pues los técnicos del ayuntamiento, a los que corresponda leérselo, y después no dan conocimiento, pues habrá que bronquear también a los técnicos, o a los técnicos y al PSOE, y al alcalde incluido. Pero vamos, que eso tampoco es para no asumirlo. Si es cierto que esa disposición de la Junta de Andalucía tan importante, pues al equipo de gobierno se le ha pasado, pues motivos tiene, en este caso, el Partido Popular en su propuesta de hacer la crítica. En cualquier caso, a nosotros nos parece bien porque buena virtud es pedir a las administraciones locales, y cuanto más pida y más proponga a Sevilla y a Madrid, pues más se conseguirá. Decir en todo caso que hombre, que hubiese sido conveniente que el tipo de obras que se propone subvencionar se hubiese diversificado y no exclusivamente embovedados. No porque no haga falta embovedar los arroyos que se proponen, sino porque probablemente hay otras prioridades y algunas de los embovedados que se proponen podían esperar algún tiempo porque no son zonas que inmediatamente vayan a ser urbanizadas, ¿no? Pero bien, como tampoco probablemente haya habido demasiado tiempo, y en este caso hay que criticar a la Junta de Andalucía y no a esta corporación, que la mayor parte de las veces saca una disposición hoy en el Boja para 7 días después que cierra el plazo, una cosa incomprensible, pero así funciona la Junta de Andalucía, el actual Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y yo creo que puede ser esa la disculpa que puede tener los técnicos y no ser más imaginativos y priorizar mejor las obras que se solicitan. Pero en cualquier caso, nosotros aprobamos esto porque si bien es verdad que no nos van a dar los 1.000 millones de pesetas, pero con que nos den parte de esta subvención para estas obras, pues nos daremos por contentos y nuestro apoyo a la iniciativa.
Haremos bien, digo yo, no, todo no va a estar mal. Incluso cuando el Partido Popular presenta una cuestión que me parece pues digna de admiración, de que se lean los Bojas y todo esto, ¿no? Pero de ahí sacar conclusiones previas de que aquí no se leen los Bojas y que por consiguiente podemos llegar tarde, pues mire usted, ha dado la casualidad que no hemos llegado tarde, hemos llegado a tiempo. Hemos llegado a tiempo, por tanto, primero hay que excusar y después de excusar, si hubiésemos llegado tarde, pues nos hubiese dado palo de todos colores y con toda la razón. Pero como hemos llegado a tiempo, pues también se sigue dando la misma crítica. Pues no, esta vez hemos acertado y nos alegramos que desde la oposición exista también esa responsabilidad que existe de eso, de preocuparse de que estas cosas salen publicadas y que hay que entrar a tiempo. Y que entrar a tiempo supone hacer unos estudios mínimos y poder recibir después esta subvención en la medida que pueda llegar. También hay otras, por ejemplo, el aparcamiento de camiones se entró y nos han dado 11 millones de pesetas y están aquí ya estos 11 millones de pesetas para el aparcamiento de camiones porque efectivamente hay que estar detrás del Boja porque como se descuide uno, pues puede gastar y nos quedamos fuera. Bien, eso no tiene más vuelta de hoja que esa y yo puedo entender que a pesar de todo, pues quiera seguir diciendo que sí, que está muy mal. Bueno, pues también nos acercamos porque esa parece que es la labor, entre otras, de la oposición, pero esta vez quieren ustedes decir lo que quieran, no nos han cogido fuera de juego. Yo lo siento. Perdón, por réplica, yo no he dicho que... No, yo no digo nada, yo digo lo que No, pero digo, lo que yo recuerdo, que no he dicho yo que se haya llegado tarde. He dicho que el PP ha criticado porque usted no se lee los Bojas, según su opinión, y que hay que encajar las críticas. Punto. Yo no he dicho que se haya llegado tarde. Simplemente he dicho que esta vez lo hemos leído. Y no yo quería decir, porque por pedir no queda, o sea, nosotros pedimos y pedimos y pedimos. Estamos entrando o tratando de entrar en todas las subvenciones. ¿Por qué en este tipo de subvenciones? Fundamentalmente, ¿y por qué en tipo de embovedado? Fundamentalmente por una sencilla razón, porque son las cosas que se pueden hacer, porque aquí es donde la administración autonómica entra a subvencionar el 100% o el 75% de las obras, donde el desembolso que para el ayuntamiento significa es un desembolso mínimo. Entonces hay obras en las que se puede entrar y que es mejor para poder entrar, como por ejemplo esta, que otras. Y aparte que son arroyos que deben de tener para que así pueda hacer el carácter urbano. Es simplemente lo que decía. Y aquí habíamos, vamos, es la coincidencia, miramos los boletines, tratamos de verlos. Está bien, se agradece la buena fe del portavoz del Partido Popular de recordárnoslo, pero vamos, que ya estábamos en el tema y de todas maneras, si es la voluntad del portavoz del CDS de que vaya a la Comisión de Urbanismo o que se le dé una copia a los portavoces del documento, pues ningún problema en la próxima Comisión de Urbanismo. Por favor, que el secretario tome nota y que se le dé traslado y que esto se incorpore a la documentación. Sí, hay mucha gente que, o en la Junta de Andalucía, pueden decir a ustedes que en la boca se le ha hecho un fraile porque no dejan de pedir. También hay mucha gente que dicen que no pega un palo al agua. Por lo tanto, admitan una cosa y admiten la otra. Hay que admitirlo todo. Las críticas, ya no críticas, las cosas buenas. Ramón. Sí, pues. No hay votos en contra ni abstención. Pasamos a... Y tenía un plazo para presentarlo en la primera vez de 1 mes y medio. El motivo de que tengo que dar una explicación de no haberse presentado en su momento, que tenía de fecha hasta final de diciembre o 1 de enero, es entre otras cosas porque estaba yo pretendiendo que la liquidación fuera una liquidación completa, de un año completo, puesto que ya vemos aquí que, y ahora haré después sobre la marcha una serie de materializaciones, que esta liquidación es hasta el 30 de noviembre, es decir, que falta el mes de diciembre, que son una época, aparte de ser un mes importante, entre otras cosas muy importante, porque es un mes de cierre de todas las empresas, de cierre contable y de hacer balance de todas las empresas, pues resulta que no ha venido aquí en su tiempo debido a lo que es hasta el 30 de noviembre, porque materialmente no ha dado tiempo a poder cerrar la contabilidad. Pero vamos, dentro de unos días, y a pesar del trabajo y el esfuerzo que están haciendo, dentro de unos días, pues pretendo de que ya me den la liquidación definitiva del año 1990. En base a los planteamientos que vienen de este tema, pues haciendo un resumen,
después me ampliaré según las intervenciones de cada uno, iré matizando una serie de cuestiones, pues resulta de todas maneras es obvio que la situación económica está mal y está mal en todos los sectores económicos. Todos somos conscientes de la situación tan mala que están atravesando todas las empresas, ya sean públicas o privadas. No es una situación que la atañe, aunque Estepona, claro, forma parte de ello, atañe particularmente a Estepona, y que la situación económica está verdaderamente mal, y en base a lo siguiente. Por un lado, tenemos que, habría que nivelar los impuestos con los gastos. Sabemos la dificultad, y ahora daré una valoración de lo que ha sido concretamente, por no extender mucho, lo que ha sido la recaudación involuntaria de los padrones fundamentales en el año 93 y lo que ha sido la recaudación en ejecutiva en todos los conceptos. Entonces vemos observando que en las tasas sabemos que se debe de nivelar los costes y la recaudación voluntaria pues no se hace. Y claro, esto es la pescadilla que se mueve la cola. Si recaudamos y no se paga, lógicamente hay una serie de gastos. Fundamentalmente en este ayuntamiento la partida más fuerte de gastos es el gasto de personal, que a pesar de que habéis hecho un esfuerzo por reducirlo, pues es un gasto prioritario y es un gasto que este grupo siempre ha procurado de no tomar unas medidas muy dolorosas o menos en casos extremos y mantener los puestos de trabajo, que es algo que valoramos, igual que todos los miembros de la corporación que hay aquí, su mantenimiento en grado sumo. Pero vamos, la situación es esa, y daré una serie de datos para que te hagas una valoración global y general. En vehículos el cargo ha sido de 103 millones en el año 93, me remito, se ha cobrado 60 millones, es decir, 58%. La basura, después de la subida de 6.800 pesetas a las viviendas del pueblo, pues la recaudación se ha cobrado 105 millones, un 52,86. Y así tengo los datos de lo que es el IAE, por ejemplo, de los 87 millones, la recaudación ha sido 49 millones, un 56,55, y la recaudación media de todos los tributos, para no seguir especificando, de un 54,94. La ejecutiva ha subido. En el año 1991 se recaudó una ejecutiva, hablo de la ejecutiva municipal, 92 millones, en el año 92 72 millones y en el 93 ha subido considerablemente. Sabéis, de todos vosotros es conocido que la recaudación en el año 93 es totalmente nueva y se hace de una forma totalmente diferenciada a como se venía haciendo históricamente, y se ha potenciado no solamente lo que es el cambio de lugar, sino se ha potenciado con personal más cualificado y con medios informáticos con objeto de actualizar, y no llevemos como se está haciendo todavía, aunque espero que en el mes de julio que los recibos en ejecutiva se vengan haciendo todavía por montones, por el recibo uno a uno, en vez de estar todos informatizados y no tener necesidad de ello. La ejecutiva municipal tiene un pendiente de deuda de 841 millones al 31 de diciembre de 93 y una recaudación histórica hablo de que está funcionando la ejecutiva del último año de un 55 de IFE. Y así hablaría del IFE. Lo que tengo que recargar es que en base a la liquidación esta provisional del 30 de noviembre, que no es completa, y falta una serie de partidas y de gastos que quedan también por contabilizar, tenemos, y que no están metidos aquí en esta liquidación, y siempre planteando cantidades redondeadas y globales, falta por un ingreso del IBI de 174 millones de pesetas, más otro ingreso del IBI de 122 millones de pesetas por alta en el catastro del Centro de Gestión Catastral, más 4 millones de liquidaciones diversas, 300 millones de pesetas por contabilizar. También queda como ingreso una contabilización que se hará ahora en el mes de diciembre de 100 millones, más el aprovechamiento tipo 95 y los fondos nacionales, fondos que suben de 112 millones en el último trimestre a 152 millones, porque sabéis vosotros, si no lo sabéis lo digo, que normalmente son 112 millones, pero que en el mes de diciembre ha habido una revisión en base a unas reivindicaciones que habían hecho la FEI y ha subido a 152 millones. También falta, también hay que decirlo, partidas importantes de gasto como son la nómina
del mes de diciembre, que en este caso es doble, seguros sociales, como partida fundamental que queda por ajustar en esta liquidación al 30 de noviembre, que es la última que tenemos delante. De momento, esto es a grandes rasgos lo que tengo que decir, y después ya sobre la marcha pues especificaré y iré viendo todo el tema, todo lo que me está facilitando. También quiero remarcar que dentro de lo que es el presupuesto se van a cumplir, respecto al presupuesto, todas las partidas, excepto los tres cuentas que son las más importantes y más en este ayuntamiento, o el ayuntamiento costero en general, que son los impuestos sobre el valor de los terrenos, que son la plusvalía, como se llama normalmente, las licencias urbanísticas, que tampoco la cubrimos en los presupuestos por los motivos de todos conocidos, y lo que son los aprovechamientos medio tipo, que tampoco lo consideramos. Aquí tengo una serie de estadísticas y también un cuadro de pirámide de lo que son estos tres impuestos, que son aparte del IBI, las fuentes de ingresos fundamentales de este ayuntamiento, y vemos en la pirámide aquí que tengo yo delante cómo sube en el año 1989, que fue un año muy bueno en todos los aspectos, también en el 88, en el 90 empieza ya a bajar, porque ya la situación, empezamos ya la época de recesión. En el 1991 sigue bajando, y las cantidades globales, pues os las puedo decir, de los tres tipos de conceptos. En 1968 fueron, redondeando, 1.512 millones la suma de estos tres impuestos. En el año 1989, 2.081, en el 90, 783, ya baja. En el año 1991, 670, en 1992, 251 millones. Y en este año 1993 se espera por estos conceptos una recaudación de 80.159.680. Es decir, que como podréis ustedes comprobar, la diferencia es abismal desde el año 88, que fue un año bueno, el 89 fue un año de ingreso considerable, y a partir del 90 ya empieza a bajar, y cada año que va pasando sigue bajando más, debido a la recesión económica de todos. En la cuestión de lo que es el concepto de gastos, las partidas más importantes dentro de los nuevos capítulos, y que yo he sobresacado aquí, es la remuneración de personal y los gastos de operaciones corrientes, en fin, los gastos, ahí va la partida de los gastos normales del ayuntamiento. ¿Qué pasamos? De remuneración de personal de 1.043 millones en el 88, 1.416 en el 89, 1.552 en el 90, 1.742 en el 91 y 1.867 en el 92. Y las operaciones corrientes pasan de una horquilla de 839 millones del año 89 a, no voy a meter el año 93 porque está incompleto, pero sí el 92, que son datos totalmente fiables, pasan de 839 millones en el año 89 de gastos corrientes a 512 millones de gastos corrientes en el año 92. Y eso de momento es lo que pongo y lo sometemos a la consideración de todos. Se nos ha dormido hasta el interventor, no te imaginas. Al comienzo de la exposición del portavoz en este sentido, en el argot económico del Partido Socialista, me admite lo que él ha querido decir como una disculpa. En lo referente a nosotros, el 12 de noviembre del 93, aprobamos una resolución que decía, en el apartado A, que en el plazo de unos 30 días aproximadamente, y sin que pueda rebasar en ningún caso el mes y medio, se confeccionen todos los datos. Hombre, yo admitiría la respuesta que ha dado Antonio Barrientos si ahora, a final del mes de marzo de 1994, nos hubiese traído las cuentas al 31 de diciembre. Pero, por favor, si es que trasvasa usted, triplica usted el tiempo que le dio esta corporación y resulta que se presenta usted al 31 de marzo con los datos al 30 de noviembre, datos ficticios y datos que no corresponden a la realidad. Pasando de este tema,
para evitar serias desviaciones entre lo que se prevé y se liquida, con las consecuencias económicas que pueden derivarse para Estepona, para este ayuntamiento, déficit presupuestario y aún peores consecuencias para los comerciantes o empresas que concierte con el ayuntamiento la realización de obras, suministros, adquisiciones y servicios, deberían de adoptarse ciertas medidas de contención del gasto hasta tanto no se ejecutaran en la medida de lo previsto los ingresos citados anteriormente. Para ello, la corporación debería señalar de entre los gastos que no tuvieran la condición de obligatorios cuáles son los que quedarían sometidos a este control suspensión. Esto se lo decía a usted el señor interventor en el mes de septiembre de 1993. Conforme a las previsiones que hizo el señor interventor, fíjese usted lo que usted había previsto, recordar las deudas que tenemos de aquí para atrás, sino de cómo vamos a pagar la nómina y los gastos de aquí en adelante. Yo creo que es el momento de acogernos a la ley, al artículo 174, y con un déficit previsto a los 500 millones de pesetas, que lo veremos al 31 de diciembre. ¿Qué queréis? Ni transparente, ni demócrata. Eso es dictadura. Eso es dictadura. Si no cumplí con la ley, cada mes y medio un pleno ordinario aquí. ¿Cómo se pasó? Con esa barbaridad de cada mes y medio, qué barbaridades. Eso no lo aguanta nadie. Los datos reales aquí, Datos que reales. le has puesto en el último punto. Unos datos que habéis cumplido la fecha de este pleno. La demagogia es la vuestra, que estáis cumpliendo todo. Demagogia no es muy- sois capaces de aguantar la democracia. Os viene grande la democracia. Aquí está demostrado. Os viene muy grande la democracia. Está muy Os viene nervioso. muy grande. Está muy nervioso. La democracia. No, nervioso estás tú. Te pone cuando se te dice la verdad. Con voces no va a arreglar No. Ha sido defensora de la preservación de la franja litoral. Y ha sido defensora de la preservación de la franja litoral porque ha entendido que la franja litoral era un bien escaso y además un bien fundamental para un municipio turístico como el de Estepona. Tenemos playas limpias, tenemos playas conservadas, tenemos una franja litoral ornamentada de un modo natural, tenemos en definitiva calidad de la franja litoral, tendremos un municipio turístico con un elemento fundamental como es ese. Desde 1979, en el señor alcalde, nos distinguimos precisamente por ser bastante respetuosos con la norma octava del Plan General de Ordenación Urbana, que ha estado vigente hasta hace bien poco tiempo, y esa norma octava y otras normas que regulaban la edificación en la franja litoral impedían la construcción en ella, salvo algunas excepciones, concretamente hacía la excepción del hotel, camping y otras instalaciones hoteleras, turísticas. Pero fuera de ellas solo autorizaba el Plan General de Ordenación Urbana anterior la construcción de una vivienda por cada 5.000 metros. Nosotros siempre defendimos el anterior plan, primero porque entendíamos que hay que defender siempre la legalidad fuera de las licencias manifiestamente ilegales que se otorgaban. Y en segundo lugar porque creíamos que preservando la franja litoral se preservaba uno de los valores más importantes del municipio turístico. Nosotros en el año 79 siempre hemos defendido ese criterio y lo seguimos defendiendo. Lo hemos defendido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, otros grupos políticos, entiendo que haciendo populismo, cargándose los valores naturales de un municipio, han practicado otro tipo de política. Y entre ellos lo ha practicado el Partido Socialista Obrero Español. Quiero recordar que de las 17 licencias paralizadas por la Dirección General de Costas, porque las paralizó Costas y después las remitió a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pues quiero recordar que más de 10 licencias
de las 17 paralizadas por Costas habían sido concedidas por Miguel Castro Carrasco. O los estudios previos que dieron lugar a esas licencias habían sido dados o otorgados por Miguel Castro Carrasco. Sin embargo, Miguel Castro Carrasco, posteriormente, ya en la oposición y no en el gobierno, acompañó a Izquierda Unida a visitar al gobernador civil Paco Rodríguez Caracuel y al director general de Costas para suspender licencias que él mismo había otorgado. La clasificación, o la calificación, mejor dicho, de esas conductas, pues las dejo para quien las quiera calificar. No creo que sea ni necesario siquiera calificarlas. ¿Quién paraliza las 17 licencias? Pues las paraliza la Dirección General de Costas, remite a través del abogado de Estado y a través de la administración del gobernador civil, remite los expedientes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía e interponen diversas demandas. La interpone la Administración del Estado, o sea, el PSOE de Madrid. Posteriormente, el Partido Socialista, concretamente Miguel Castro y los concejales entonces, piden apoyo a Izquierda Unida y piden apoyo a una persona que fue miembro de Izquierda Unida, en este caso concreto, Luis Miguel Toraño Carretero. Y pide apoyo porque las demandas interpuestas por la Administración del Estado no se sostenían. Primero porque eran extemporáneas y segundo porque además fundaban esos recursos en la Ley de Costas que no era de aplicación, o sea que porque eran licencias otorgadas anterior a la Ley de Costas. ¿Qué es lo que hace el exmiembro de Luis Miguel Toraño Carretero, expulsado, por cierto, de Izquierda Unida? Pues lo que hace es, en todo caso, responder al socorro del Partido Socialista Obrero Español, que previamente había paralizado y había remitido las licencias a la Sala Contencioso. Y decir también, y por último, que las licencias eran, son y serán manifiestamente ilegales, irregulares, atentatorias contra cualquier criterio medianamente racional de lo que debe ser un municipio turístico, preservando la franja litoral siempre como un valor y un bien, un valor a conservar y un bien escaso. Izquierda Unida, en todo caso, coadyuvó con la Administración del Estado para subsanar unas licencias que habían sido otorgadas además, unas por parte del PSOE, otras por parte del CDS, que eran manifiestamente ilegales y que atentaban además contra lo que debe ser el futuro turístico de este pueblo. Por tanto, la conducta que el Partido Socialista Obrero Español ha mantenido antes de las licencias, en las licencias y después de las licencias, es una conducta cuanto menos mezquina, contraria a cualquier criterio ético y desde luego acomodada a los intereses en cada momento del Partido Socialista Obrero Español y los intereses de sus concejales, políticos y no políticos, y no los intereses del pueblo de Estepona, del municipio turístico de Estepona, que son intereses generales, colectivos, y nunca deben ser intereses particulares. Y lo que digo yo, tengo por testigo al gobernador civil o al exgobernador civil Francisco Rodríguez Caracuel, al abogado del Estado de los pleitos, al director general de Costas y a muchísima gente más. O sea que está claro que antes se coge a un embustero que a un cojo. Y en política, igual que en todo en la vida, hay que ser coherente, honrado y ético. Antonio, una cosa. Antonio. Para que se acabe ya una Salvo que discrepo en algunas cosas, como es la interpretación muy sugerible que él hace de la norma octava y que hacía.
y que sigue haciendo, de la norma traba donde dice que no se podía construir la franja litoral. Evidentemente nosotros lo entendíamos que se podía construir, así se dieron la licencia, y la prueba evidente es que el Tribunal Superior de Justicia, de las 17 licencias, 12 dice que están bien dadas. Otra cosa es lo que diga el Tribunal Supremo. Y entendemos que el Tribunal Supremo se va a pronunciar en la misma línea que se ha pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, las licencias estaban bien dadas, seguirán bien dadas, y el plan general de ahora lo toca bien dadas. Porque esas son licencias que vienen dadas de un plan general del 68, arcaico, y entendíamos todo que el plan del 68, cuando se consiguieron esa licencia en el año 87, 88, 89, incluso 90, el plan general había quedado muy rezagado, y la interpretación de los planes hay que irlo modernizando, y la dirección de la clasificación de los suelos tiene que ir avanzando con la modernidad. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia, quiero dejar muy claro, de la Junta de Andalucía ha dicho ya en 12 de estas licencias que son licencias perfectamente dadas, y esperemos que el Tribunal Supremo así lo haga. Yo quiero añadir una cuestión. El Tribunal Supremo es que sienta jurisprudencia. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia. Y el Tribunal Supremo ya dijo en el Saladillo que es manifiestamente ilegal. Claro, que lo diga otra vez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es una instancia, pero hay una instancia superior que es el Tribunal Supremo. Y ya lo ha dicho. Y en cualquier cosa, en cualquier caso, para Izquierda Unida, modernidad turística no es Torremolinos, ni modernidad turística es el ejemplo de Benidorm. Modernidad turística es otra cosa, y lo dicen nuestros propios visitantes. Es calidad, son espacios abiertos, son preservación de los valores naturales y, en definitiva, calidad de vida. Eso es modernidad turística, y lo demás es pura especulación, es arrasar con el paisaje y con el espacio para después, dentro de 7 años, vernos en la ruina en la que nos encontramos actualmente en la Costa del Sol. Y ese tipo de urbanismo que hemos practicado, o que se ha practicado, porque Izquierda Unida no lo ha practicado durante los últimos años, tiene bastante que ver con la crisis que estamos padeciendo, turística. No, yo quería deciros, si no, no acabamos nunca. Quería simplemente agregaros que, si quieres tomar nota, de que era una forma coyuntural. Hay que empezar que partíamos de un plan general del 68, que habíamos acometido un plan general de urbanización urbana, donde realmente ese suelo ya se iba a considerar como urbano, y que realmente era un momento coyuntural donde el ayuntamiento tenía que ir para adelante, y de alguna manera no podía paralizar el pueblo. Ellos entendían de que esas licencias estaban mal dadas, tanto Izquierda Unida como el propio Partido Socialista, y lo que hicieron es paralizar el pueblo. Paralizar un pueblo, crear paro y crear la confusión como crearon aquí a nivel de toda España y a nivel de Europa, creo que eso no es progresismo. Nosotros entendemos un progresismo de otra manera, es bienestar con trabajo, bienestar en las comunicaciones, bienestar en la vivienda y una serie de bienestares. Por lo tanto, nosotros no creemos que el bienestar viene dado de paralizar, como se pretendió y se logró de verdad, paralizar un pueblo entero. Muchas gracias. Una última cosa que os quería decir. No, una última cosa. Se acaba, ¿no? Que la paralización, la suspensión, perdón, de este pleno, probablemente también tuviese bastante que ver con la moción que se pretendía, tanto por parte de Solución Independiente como por parte de Izquierda Unida, en primer lugar, de aprobar una serie de obras en favor de los parados de larga duración en Estepona, y en segundo lugar, del establecimiento de un salario social a favor de aquellos que tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Probablemente el señor Castro no ha querido asumir esa responsabilidad y se ha quitado de en medio. Prefiere gastarse 30 millones de pesetas en una emisora municipal, y con esto no estoy criticando a ningún profesional, sino la decisión que gastarse 50 millones de pesetas en atender las necesidades sociales que el pueblo de Estepona, o sea, que los más necesitados de Estepona tienen, ¿no? Y lamentable la decisión de levantar un pleno. ¿Y quién más van a presentar esa?
Sí, yo quisiera preguntarle al señor delegado de playa referente a los kioscos o chiringuitos de playas que no estaban en la reunión que se ha hecho anteriormente. Si son kioscos, chiringuitos y qué cantidad realmente es la que van ubicados en la playa de la Rada. ¿En la playa de la Rada? En la playa de la Rada, y en este primer de en esta oferta pública, lo que son kioscos, ninguno. Ya tenía una conversación anterior. Este pliego de condiciones lo que recoge ahora mismo es, la playa de la Rada recoge alguna náutica y alguna zona de hamaca. Los chiringuitos, los kioscos ya tenían una conversación anterior, y este pliego de condiciones lo que pretende, Antonio, en línea general es las personas que desde los 78 no había... Yo no tengo ninguna duda. Lo único que quería... ¿Cómo explicación? Se le respondió a la pregunta de Rafael Martino. ¿Puedo votar desde aquí? Sí. Es que voy a sentarme. Vale, pues se vota. Voto a favor. Estamos con lo del pliego de condiciones para la explotación de lo de las playas. Grupo Mixto, Partido Popular, Partido Popular y Partido Andalucía. Bien, votos en contra. Abstenciones. Creo que están todos en contra, perdón, bajar la mano, en contra ninguno ni abstenciones. Hay ausentes y hombre, parece que no es una cosa atípica y tampoco hacer de esto ningún caballo de batalla ni darle más. Yo por mi parte no quisiera hablar mucho de este tema. Se trata de un accidente que en su día pasó con un chaval pequeño que se hirió en un ojo con un alambre de un jardín. Entonces la madre solicitó de que se tuviese en cuenta en el día de mañana de que este niño pudiese tener cualquier tipo de ayuda del ayuntamiento, más bien, o acogerlo en su día cuando tenga la mayoría de edad, de alguna forma, darle un trabajo aquí o algo. Esto, por darle satisfacción a la madre, se hizo una comisión de gobierno, pero esta mujer seguía insistiendo en que fuese un acuerdo plenario. Sé que es algo bastante atípico, ¿no? Y ahí no nos compromete, en principio, hombre, es darle una salida a un caso que se insiste mucho sobre él, pero que tampoco, la verdad digo, no quiero hacer caballo de batalla en esto. Si hay una unanimidad, pues se pasaría simplemente a votación y no hablaríamos más del tema, porque creo que tampoco es algo que le afecta mucho a esta familia en particular, pero que no creo que tampoco deba ser algo de debate, entiendo yo, ¿no? De debate aquí en este pleno, por el caso tan raro que se da con él. No sé si os parece, si no hay alguna intervención. Si no hay ninguna intervención, pues se podría votar. Si hay alguna explicación más, yo estoy dispuesto a darla. No sé si tendréis conocimiento a través del expediente. Yo digo que es un caso bastante atípico y yo por mi parte no quisiera entrar más en profundidad por la familia y por todo esto. Realmente, el documento ese que tuviste en el estudio yo no lo tengo, no sé qué dice que van a hacer. El viernes yo estuve en Granada, personalmente estuve en Granada, y estuve entrevistándome con este señor, con Rafael Villar, y entonces él me dio en mano una copia de un escrito que ellos tenían, que era ese, concretamente. Entonces, no está en el orden del día porque no sé si ha llegado de manera oficial aquí al ayuntamiento o no ese escrito, pero tiene una fecha de salida o no sé qué, y yo me lo traje en mano, vamos, que no está ahí puesto no por ningún motivo, no hay ningún motivo para el viernes, si tú lo traes el viernes, ¿no? Sí. Y la reunión de portavoces para hacer la orden del día del pleno, deberíamos tener conocimiento. Se había enviado por correo al ayuntamiento y yo me traje una fotocopia en mano, ¿no? Porque yo pensaba que de manera oficial. Me suena bien, ¿verdad? Sí, pero 518 millones de pesetas de inversión, ¿no? Es que son muchos kilómetros de carretera, no te da la idea que son el pueblo, que es que llegamos a Guadalajara, ¿eh? No sabemos qué... Bien, Ramón, Y no es un asunto que hubiera merecido la pena pasar por la comisión de urbanismo y tratarlo, no sé. No, hombre, ¿no? urbanismo para que te sigue.
¿ves? Informarse un poco, porque es que, bueno, yo ahora voy a tener conocimiento de esto, pero claro, lógicamente, muy deprisa, ¿no? Y hay que adoptar, según parece, una decisión. Pero de todas maneras la decisión no compromete tampoco, ¿no? Estamos Pero hablando te de ahora situándonos en el debate, y yo ruego me perdonéis por la expresión de mis palabras. Ahí hay un escrito del Ministerio, aquí viene un punto dentro del orden del día que dice: escrito de la demarcación de carretera del Estado sobre incoación de expediente para la entrega a este ayuntamiento del tramo de la actual carretera 340, sustituido por la denominada variante Estepona. Esto es lo que se está aquí, el escrito ese. Bien, el escrito ese dice, entre otras cosas, dice que a principios del año pasado, del año 93, el Ayuntamiento de Estepona entregó unos estudios, unos proyectos al Ministerio. Después de múltiples entrevistas entre el Ayuntamiento y ellos. A principios del año pasado, que es el año 93. Y ahora vosotros, y ahora aquí, ¿qué es lo que se pretende? De que el resto de la corporación, que ni conoce, ni ha visto, ni se ha llevado a la Comisión de Urbanismo ese proyecto, ese hipotético proyecto que desconocemos todo el mundo, proyecto ese que usted habla, que el Ayuntamiento de Estepona le entregó a usted a primero de 1993 y que el resto de la corporación desconocemos, nosotros, si usted acepta ese proyecto, que no sabemos cuál es, nosotros recepcionamos la carretera. ¿Es eso lo que pretendéis? Porque yo, porque yo entonces le preguntaría a todos los concejales aquí presentes. Lo que dice el Ministerio está muy claro. Dice, a principios del año 93, del año anterior, que es el 93, se entregó un estudio previo de la vía litoral del núcleo urbano de Estepona, redactado por ese ilustrísimo ayuntamiento. Vamos a ver, Juan, tú sabes que yo soy una persona constructiva y lo demuestro con mis acciones. ¿Dónde está ese proyecto, señor secretario del ayuntamiento? Señor secretario, por favor. Aquí lo que se nos está pidiendo a los 21 concejales es que demos el visto bueno a un... ¿Votos a favor? Paros a dicha cesión. Sí. Juan. Nosotros solicitamos el voto favorable para esto, pero un voto condicionado a la reparación en condiciones de lo que es la travesía y el alumbrado de las zonas oscuras que quedan pendientes desde la zona de nudo, del nudo de la Alcazaba hasta la zona de Hipersol, y desde el Séguer hasta la zona de Balón. O sea, un acuerdo condicionado a eso y a la reparación en condiciones del firme como procede para que el ayuntamiento se haga cargo de la travesía. Sino preguntarle al concejal y en base a qué argumentación, por qué se es condicionado simplemente a que lo arreglen, pero lo arreglen cómo y qué inversión va a haber para este proyecto. Ahora mismo hay un proyecto completo con mediana, acerado y una serie de condicionantes para darle el carácter urbano que toda la travesía debe de tener. Entonces ellos, en principio, con respecto a ese presupuesto que ahora mismo hay, se plantea una inversión de 518 millones de pesetas para la reparación del tramo de la autovía en los términos o en los temas que son competencia del propio Ministerio. O sea, ellos en dar carácter urbano, acerado y demás, ellos no pueden entrar porque no son competentes, que son temas municipales, y hay un compromiso de una inversión de 518 millones de pesetas. De todas maneras, hay que adecuar, y para ello ya estamos en contacto con el ingeniero que trabaja con el ayuntamiento, que es Manuel Aldeanueva, adecuar el proyecto que nosotros tenemos a las obras en las cuales el Ministerio puede intervenir como tal. Entonces, esa adecuación del proyecto ya está encargada, está en contacto Manuel Aldeanueva con
con el propio Ministerio, con la demarcación de Málaga, para que en esas condiciones se hagan las obras y en función de la ejecución de las mismas se asuma por parte del Ayuntamiento la travesía cuando tenga ya ese carácter. Nuestro voto va a ser no, por una sencilla razón, y es que no nos fiamos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Sencillamente no nos fiamos porque hasta ahora lo que ha hecho en Estepona, a la vista está que no ha cumplido ninguno de los objetivos que el Ayuntamiento su día le marcó y aprobó. No cumplió un proyecto que se aprobó aquí en pleno, que es el de la variante, hizo la variante que el Ministerio de las Públicas quiso y no el que este Ayuntamiento aprobó. No votaremos esa propuesta. Yo quisiera hacer una matización porque estamos de acuerdo, recepcionáramos ya la travesía y después yo lo arreglaría. No es esa la historia. Nosotros lo que decimos, si realiza este proyecto de 500 y pico millones de pesetas, después de que la obra esté contratada y esté con el dinero y toda la historia y que empiecen a hacer la obra, nosotros recepcionaremos la carretera después y adoptaríamos este acuerdo una vez que esto esté bien amarrado. Mientras tanto, no recepcionamos la carretera. O acepta el proyecto o no hay recepción de carretera. Claro, ellos si recepcionan la carretera, pues posiblemente, incluso creyendo que lo haga, pero se harán tiempo y a la mejor dice, hacen un asfaltado rápido, un leseado y no se ponen 4 bombillas, no. Ustedes hacen el proyecto de 500 y pico millones de pesetas esto y nosotros después recepcionamos la carretera. ¿Qué no lo hacen? Pues no la recepcionamos. Entonces quiero entender que nosotros no vamos a aprobar aquí la recepción. ¿La recepción? No, la recepción no. El que realiza el proyecto que tiene que realizar y después ya veremos la recepción. El que realiza el proyecto. Efectivamente. Entonces que como el concejal decía que aprobamos la recepción condicionada a, realmente eso ya no entra. Ya no es lo mismo. Olvidamos la recepción. Decimos que con este proyecto tenemos, una vez que esto esté amarrado y para adelante, hablaríamos de la recepción en otro pleno. Pero este proyecto tiene que consolidar. Bien, entonces lo que aprobamos esta noche aquí, creo que lo que se va a someter a votación es hacer un proyecto de mejora de la 340 y acondicionar tanto un asfaltado como un solo umbrado. Eso lo aprobamos aquí. Si eso es así, si esa es la propuesta, nosotros se votaremos sí. Ahora, de recepción no hablamos de ninguna de las maneras. En el escrito del Ministerio dice, por lo que se interesa es el cumplimiento de acuerdo de la Corporación de Pleno para su conformidad o reparos a dicha excepción. Entonces nosotros le estamos poniendo los reparos. Los reparos son que nosotros en su día recepcionaremos el tramo de la travesía siempre y cuando se realice este proyecto de inversión que en este momento se está casando por parte del ingeniero del Ayuntamiento con el del Ministerio y que en principio está cuantificado en 518 millones de pesetas. Eso es lo que es definitivo. No recepcionamos esta noche, está claro. Sí, está claro. Se entiende que ese proyecto se traerá luego a pleno para... Bueno, a ver si me entero, después del diálogo ese que habéis mantenido. Es decir, nosotros vamos a aprobar aquí, de una manera condicionada, que se ejecute un proyecto. Y luego, posteriormente, va a venir aquí a pleno y vamos a aprobar la recepción de esas obras que se supone que ha sido después de ejecutar un proyecto concreto. Ese proyecto concreto se va a elaborar o se está elaborando. Antes de nada, nosotros vamos a tener la posibilidad de pronunciarnos sobre ese proyecto. Y ahí lo que tiene el representante de producción independiente especifica, como decíamos antes, y perdón porque antes verdaderamente se está estableciendo un diálogo y estamos tratando de informar, pero parece que lo estamos haciendo de manera muy cerrada. Lo que se trata es de que efectivamente hay un proyecto de mayor ambición, ¿no?, de hacer en toda la travesía. Lo que el Ministerio de Obras Públicas dice, pues mire usted, para hacer obras de este tipo, ustedes quieren poner aquí lo que quieran poner aquí en medio, pues un paseo, no sé qué historia. Nosotros hacemos esto, pues un valor que ahí es el que establece en este documento, ¿no?, un valor que son 500 millones y pico. Y dice, nosotros le dejamos toda la travesía, se la dejamos toda asfaltada bien, no con una buena capa después de un drenaje bien asfaltado y la iluminación de todos los términos, lo que puede hacer el Ministerio de Obras Públicas. Esto se desglosa de este proyecto mayor, digamos, que tiene Aldea Nueva, se desglosa esta parte que va a asumir carretera, el Ministerio de Obras Públicas. Y es lo que se especifica en las partidas correspondientes que dice ahí, ¿no? Si queréis tener mayor conocimiento, podéis tener el proyecto completo, pero desde luego no nos va a hacer una obra faraónica como pedimos nosotros, sino lo que el Ministerio... Tampoco vamos a permitir que sea un lavado de cara, sino en el sentido de lo que dice
de lo que dice este documento y para mayor abundancia del propio proyecto podéis desprender las partidas correspondientes que se le exige, que es de asfaltado y iluminación, el proyecto de la de La propuesta que hace el delegado de tráfico. Muy breve, ya Salvador, lo dijimos la otra vez, por favor. No, simplemente es que yo no quiero intervenir tantas veces, lo que pasa es que algunos de sus concejales, la señora alcalde, me hace intervenir más de una vez. Muy bien, vale. Dice, cruce con la avenida Andalucía, y la avenida Andalucía es hasta la fuente. Y lo dice aquí, que lo estoy leyendo. Es hasta la fuente, no está el sindicato. Que no existe Perdón. Que todo lo conocemos. Sí, Bueno, si no quiere... el pliego de condición. Entonces, que a los residentes no se les podía cobrar cuota alguna. Por tanto, con nosotros no va esa historia. En segundo lugar, porque ya dirigimos las propuestas aquí en pleno, ¿para qué las queremos reiterar? En segundo lugar, que lo que se haga mal. Yo he escuchado ya muchas veces un argumento que me parece un argumento pobre. Siempre se dice, mire usted, es que en el municipio de no sé qué se hace... Si no hay más intervenciones se va a pasar a votación. Queda bien claro con la inclusión que se le ha hecho al final. Y hay también una costumbre en este ayuntamiento de aquellas personas que no puedan y lo justifican, pues incluso se le está considerando que no lo pague. Aquí podríamos llegar a casos iguales. Es decir, hay personas que justifican que no pueden y realmente es así, pues no hay ningún problema en que esto no lo pagasen. Pero creo que no tenemos que... Antonio, efectivamente, por eso lo digo. Porque antes también lo he consultado, ¿eh? O sea que eso no es ningún inconveniente porque viene siendo algo que se está aplicando cuando realmente se ejercita desde la responsabilidad, no para que aquí se cuele todo el mundo, sino realmente desde la responsabilidad que los ciudadanos deben tener en estos casos de solidaridad con los que menos tienen. Creo que es una propuesta que puede ser válida, en todo caso es un intento de hacer algo que regule de alguna manera el aparcamiento y que no va a llevar a mayor problema, parece. Bueno, si no hay más intervenciones, la pasamos a votación con esto, con todo lo que se ha hablado, incluido lo añadido al final. Pues es que ya me añade otra cosa y independientemente, porque no estamos de acuerdo con los parquímetros, pero si llega a votar esta noche y sabe que sí, a las personas que no puedan, naturalmente que no es joven, que costen hasta eso. Voto a favor. Voto en contra respecto a que... Perdón, sí. Vale. ¿Abstenciones? Sí. Pues ahí hay parcelas con usos diferentes, pero que algunas han sido de anteriores titulares, ¿no? Aquí hay dos clases. Hay unas que son de ampliación, es decir, nuevos sitios que antes no se habían aplicado. No, perdóname, y después hay también otros que han quedado vacantes, es decir, que los anteriores aplicatarios no les ha interesado, o bien no les ha interesado explotarlos, o bien no los ha explotado y se les ha hecho expediente. Señor secretario, en los casos que no ha habido una renuncia expresa y que han tenido anteriores adjudicatarios, se debe entender que se ha instruido el correspondiente expediente y que por tanto se ha procedido de acuerdo con la legislación, ¿cierto? Por supuesto. Eso me imagino que... ¿Cierto? Que conste nada. Bien, más intervenciones.